Estimados amigos, como todos los domingos, Johan Ramírez Chávarri en vuestro programa Presente y Futuro por VES TV. En esta oportunidad tenemos nuevamente la visita del general en retiro Wilson Freddy Barrantes Mendoza, a quien le damos la más cordial bienvenida. General, muy buenos días. Buenos días, Johan. Es un gusto estar acá presente y a la orden para absolver las inquietudes y hacer un análisis de la coyuntura de repente. Justamente a ello quería abordar de manera inmediata qué es lo que se tiene en este momento respecto de la seguridad. Vemos que la delincuencia sigue incrementando. Hace poco, ha muerto este famoso maldito Cris, quien debió estar muerto mucho antes, general. ¿Sus impresiones? Bueno, lo primero que hay que decir que el primer obstáculo de la seguridad es la propia ley. Nosotros parece que hemos hecho un copia y pega de la ley de inseguridad tanto de España como de Colombia, olvidándonos particularmente que en España es un estado descentralista. Las municipalidades tienen su propia policía, una policía que depende del alcalde. Entonces, cuando nosotros hemos extrapolado esa ley, hemos asumido acá en el Perú, decimos que el alcalde es el responsable de la seguridad ciudadana, pero él no tiene mando ni comando sobre la policía. O sea, él y pone que el jefe de la comisaría del distrito es el secretario técnico, nada más que eso. Y peor aún, dice que el Ministerio Público debe verificar que el alcalde convoque al Comité de Seguridad Ciudadana, pero ¿y qué hace? No tiene el brazo operativo, como lo sucede en Nueva York. Entonces, mire, esta ley en los estados federales, usted como abogado sabe perfectamente, los estados federales, los estados descentralistas y en Europa básicamente, que son estados que funciona la descentralización, tanto como una descentralización administrativa o como federalista el Estado. Entonces, sí, las regiones federales, llamando a hacer un traslape acá, o las provincias o los distritos, sí tienen su manejo. Acá no tenemos, pues por eso es que la crisis de inseguridad, en primer lugar, se debe a la propia ley, que hasta hoy, por ejemplo, el Congreso de la República ni siquiera ha tomado en cuenta este detalle y sigue haciendo una serie de reformas y modificaciones y nos lleva al mismo caos. O sea, el primer paso que tenemos que dar es el desorden creado por la propia ley y que a partir de ahí todo eso lo deja en un limbo y esto ha sido tomado por las organizaciones criminales. Y por otro lado también tenemos en forma paralela el crimen organizado transnacional, motivado por el crecimiento desmedido del narcotráfico, que ahora somos los primeros exportadores de clorhidrato en el mundo, clorhidrato de cocaína en el mundo, y amapola. Todo esto no pues viene como un simple acto de venta ambulante, sino viene aparejado con una serie de otros delitos, como son el sicariato, el crimen organizado transnacional, crimen organizado nacional, la inseguridad ciudadana. Todo eso ha crecido, se ha desbordado. Y nuestro esquema está sujeto a la ley, que ya le refiero, que viene de 2013 y sus modificaciones que se han dado hace más de 9 años, 10 años, y que no ha saludado en nada la solución al problema, ¿no? En su análisis general, teniendo en cuenta de que, ha descrito el problema, pero ¿por qué es que, con la nueva ley o con las leyes que se planteen, se les dé esa autoridad al alcalde? Perdería, el control de cómo un ministro del Interior lo tiene ahora de la policía a nivel nacional. ¿Por qué es que no se hace? No se hace porque aquí en realidad yo varias veces he sostenido que lo que aquí se pretende es obviar la lucha contra el narcotráfico. Nadie habla en este país del problema del narcotráfico, ni las fuerzas de seguridad del Estado, ni el Congreso de la República, y por supuesto ni los alcaldes. ¿Por qué? Porque los alcaldes son los primeros beneficiarios del crecimiento del narcotráfico a través de las edificaciones, de los casinos, de las diferentes modalidades de gasto del dinero, la diversión, la llegada de los espectáculos públicos, los hostales, los hoteles, en fin, todo eso beneficia a los alcaldes. Parece para mí que los alcaldes son cómplices o autores mediatos de todo esto, porque no hay otra forma, no se explica de otra manera por qué no tocamos la parte medular del problema, que sería
la lucha frontal contra el narcotráfico, aparejado de una reforma de esto que todos reclaman. Porque ya es Vox Populi que dice que el alcalde no está haciendo nada por combatir la inseguridad ciudadana. Me parece desproporcionado exigirle al alcalde porque la ley lo dice, pero la ley es inviable, porque como se vuelve a repetir, ¿qué va a hacer el alcalde? No funciona. Claro, el alcalde no tiene, al no tener mando, solamente, digamos, es un ente coordinador, ¿no? Incluso se entiende de que, pues, a través del serenazgo y a través de las áreas de fiscalización, puede, por lo menos, pues, apuntalar la gestión, ¿no? Lo vimos en la época del alcalde de Lima, Andrade, ¿no? O sea, prácticamente con el serenazgo fue lo que digamos, ordenó la ciudad. Adicional a ello, si nos vamos al desalojo de la parada, se hablaba mucho, y con quienes hemos tenido la oportunidad de conversar, referían de que no comunicaron el plan de operaciones a la policía, porque si lo comunicaban a la policía, en automático ellos corrían traslado a los que estaban en el lugar. Entonces, vemos ahí pues ese lado disociativo que hay entre entidades, siendo del Estado ambas. Ahora bien, yendo ya al plano internacional, entiendo de que usted también lo ha seguido, y hace poco, previo a esto y sabiendo de que lo íbamos a entrevistar, veíamos cómo El Salvador en 4 años ha ido cambiando justamente el tema de seguridad como eje fundamental. El presidente Bukele ha tomado el tema de seguridad, y ahora, en un discurso que hace poco, a razón de un evento internacional, refiere, ¿no? 300 medios internacionales apostados en este país, salgan a la calle, pregunten y vean a la gente qué tanto ha mejorado la seguridad. ¿Es posible, es factible un estado de excepción en el Perú en tanto la inseguridad, digamos, se ha acrecentado? Mire, El Salvador es más o menos una de las 14 grupos étnico-culturales del Perú. Así es. Por lo tanto, la unidad homogénea, sociológica y antropológica de El Salvador es casi única. El denominador común de la población es la misma, en tamaño, digamos, es pequeño. En tamaño me refiero al grupo humano. Entonces, digamos, las medidas que se toman son medidas que son fácilmente adaptables a todo el grupo. Lo sucede en el Perú. En el Perú tenemos, por ejemplo, ya hemos dicho, los Tayanes, Tumbes Piura, los Mochica Chimú, los Chavines, los Pachacamac, los Chancay, los Cañetes, los Guari, los Napa, los Cocras, los Chancas, los Aymaras, los Quechuas, los Arequipa, los Cañiguas, los Tacna. Bueno, entonces somos alrededor de 14 grupos. Y esos 14 grupos tienen una connotación distinta. Para combatir la seguridad hay que conocer el origen de toda esta antropología, y para trabajarlo sociopolíticamente hablando. Entonces, los indicadores de pobreza, de su desarrollo, son diferentes en cada grupo, vienen de diferentes orígenes. Lo que, si comparamos con El Salvador, es una sola unidad homogénea, y la pobreza es casi única, la falta de educación, todo se puede medir y se puede controlar. Entonces, en un estado como ese, las medidas que se adopten van a tener resultados. ¿Por qué? Porque obviamente el Poder Judicial deviene para ese grupo humano pequeño, y además para un grupo humano que lo puede controlar, como es el caso de las bandas que ya conocemos y sabemos cuál es su origen y de qué vienen y a dónde caminan. Por eso es que el éxito se debe a que ha hecho un buen diagnóstico, y por supuesto está aplicando lo que podríamos aplicar en el Perú, también algo parecido. ¿Pero por qué? ¿Por qué no podríamos aplicarlo acá con el mismo éxito que tiene? Porque acá somos, como digo, más de 14 unidades sociopolíticas hablando, como 14 El Salvador, sus orígenes. Claro, considerando que El Salvador sería lo que Ica o Tumbes, ¿no? Claro, pero claro, en cantidad de población. Claro, en cantidad de población, pero más que población, los orígenes homogéneos que tiene esa población. Acá no, pues Lima es Europa, digamos, mezclada acá en el Perú, porque tenemos todas las provincias del Perú, en general están representadas en Lima. Entonces, tomar una medida en Lima requiere de romper los esquemas de números. Un policía para cada 150 habitantes no funciona acá, porque los niveles de criminalidad son altos. Acá se tiene que manejar de otra manera. Por eso decía que no solamente basta con haber crecido económicamente, no solamente basta con
digamos, pagarle buen sueldo a la policía, se va por el camino, como repito, de ordenar este país. Está desordenado. Tenemos que darle la responsabilidad cierta a los elementos que correspondan. Si decimos que el alcalde va a contribuir a esa seguridad, no podríamos pues tener leyes parche como la del serenazgo. Le estamos dando, por ahí he visto que le dan chalecos, le dan elementos, pero en realidad esos son paliativos, son ya se claro, no va a llevar a una solución. Desde ya es mejor que nada, sí, pero no, es que aquí se tiene que hacer ya una solución integral, global, que pase por lo que estamos hablando, ¿no? Que mejore la educación. Mire, si vemos en un país donde casi el 50% de los niños de 0 a 5 años están con anemia, ¿qué cosa vamos a lograr con esos niños más adelante cuando tengan 18, 20 años y se inserten en la bolsa de trabajo? No vamos a conseguir nada y no vamos a lograr un cambio. Por eso es que el Estado tiene que hacer su mayor esfuerzo en mejorar la calidad desde el momento que el feto está en el vientre de la mujer, comienza a nacer hasta que llega a la edad de haber culminado su educación con una buena alimentación, buenos profesores. Es decir, es un cambio global. Entonces, cierto, con ¿no? eso recién podríamos hablar de ahora, lucha contra el... Teniendo en cuenta, hace un momento hemos tenido en el programa que nos ha antecedido la entrevista con José Vega Antonio, y que refiere de que la solución a esto es la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Digamos que puede ser de que a medida de que va pasando el tiempo esto se vaya consolidando, en tanto salgan aquellas falencias de cara a su gobierno y también de la misma forma alguno otro escándalo en gestión que pudiera suscitarte. ¿Cómo ve usted desde el conocimiento vasto que usted tiene? Mire, la salida de Castillo fue la primera fase. Hemos entrado después de cuando ingresa la señora Dina Boluarte a la segunda fase. Y la segunda fase, desde nuestra apreciación, culminaba con la salida de la señora Dina Boluarte para tomar el Congreso, tomar el Ejecutivo. Eso lo habíamos manifestado, aquí también lo manifestamos hace 5 meses atrás, y con ello lo que queremos decir es lo siguiente, que pareciera que la señora creyó que había entrado al paraíso, y era mentira, simplemente era una forma de edulcorar para mí la toma del Ejecutivo por el Congreso de la República. Y eso se ha dado, probablemente en julio, el 28 de julio, 29 de julio, tengamos ya ante la la primera real citación que le haga el Congreso para su renuncia por los muertos. Y tiene una justificación, los 60 y tantos muertos, las denuncias que ha venido de los diferentes organismos internacionales, Comisión Interamericana, Human Rights Watch y Amnistía Internacional. Todo eso es un consolidado que el Congreso lo puede recoger y le va a aplicar la razón de fondo, porque aquí no hay una razón profunda, sino basta los votos y la pueden sacar a la señora para que el Ejecutivo sea manejado. ¿Por qué? Porque en estas circunstancias, mire qué es lo que está ocurriendo. El fujimorismo es el que le ha dado el sostén con el cerronismo a la señora Dina Boluarte. Pero eso le va a pasar la factura, entonces ya se dieron cuenta de que eso no es atractivo para ellos y ahorita le van a soltar el paracaídas y la señora va a ir en caída libre. ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren es un proceso corto de convocatoria de elecciones, y me atrevo a decir que de aquí ingresa el Congreso al Ejecutivo, en 6 meses más convocan elecciones, porque eso sería el plazo. El fujimorismo no va a llegar al Ejecutivo por la vía electoral, eso lo veo improbable y lo puedo hasta afirmar. Lo que va a ocurrir es que ellos quieren seguir manteniendo una fuerza congresal lo suficiente como para seguir causando problemas, como bueno, han hecho en estos 10 años. Quedando en el segundo lugar en las elecciones, indistintamente la cantidad de votos o el porcentaje, la representación en el Congreso se va a ver bastante elevada, ¿no? Porque vemos de que por parte del fujimorismo hay algunos congresistas que tienen pues una votación de 3.000 votos, 2.000 votos, 5.000 votos, pero claro, son segundo en el número de posición respecto del que quedó primero, y el primero siendo en este caso Perú Libre, que tuvo una bancada de 37, ahora son solo 15 porque acaba de renunciar una congresista por los motivos de que se estaría pues juntando tanto la unidad de lo que se habla ya no de fujiaprismo, o sea, no, fujicerronismo. Entonces
¿Cómo lo ve, general, digamos, esas amistades peligrosas, dicho en comparando a la política, a la película? Lo que ocurre es que aquí se aplica la ley de la sobrevivencia. El fujimorismo no le importa hacer alianza con el diablo, porque lo que quería era pasar, y por supuesto el cerronismo igual. Entonces, esa alianza, como bien lo ha dicho, es contra natura, porque estamos hablando de una extrema derecha y extrema izquierda. O sea, en buen romance, en el Perú no hay pues un fundamento ideológico, por eso ya decíamos también que las ideologías prácticamente están sepultadas, y lo que queda para el mundo actual son algunos aspectos del patriotismo, la defensa de los derechos humanos. Son estas cosas que están quedando como banderas para recogerlas. Inclusive hablar de una izquierda extrema, de una izquierda o derecha extrema, o de un centro, también es muy tenue la línea que los separa a todos. Lo que sí podríamos decir ahora, que estos matrimonios que se han dado son matrimonios simplemente que duran poco. Esto va a durar, como digo, hasta este próximo Congreso. Para elegir la mesa directiva se necesita mantener la alianza. Pasada la elección de la mesa directiva, nuevamente, como digo, van a romper esa alianza y van a buscar otros nuevos actores, porque nadie quiere cargar con el muerto. ¿Y sabe por qué se complica y por qué es que podríamos decir en el futuro siguiente vamos a tener más de 40 partidos hasta ahora, o 30 de repente? ¿Ya? Y esos entre 30 y 40 partidos van a dispersar el voto congresal. Por eso es que, siendo que se habla de segunda fuerza, pero es una fuerza mínima, una fuerza pírrica, porque estamos hablando de un grupo pequeñísimo de electores que al final le dan un número que yo calculo no va a pasar de 20 congresistas que van a sacar en el próximo Congreso. Justamente revisando ahorita el reporte del registro de organizaciones políticas, vemos de que ya a la fecha hay 22 organizaciones políticas, 22 partidos políticos, y en proceso de inscripción hay otros 5 más, entonces 27, pero hay algunos que están en un proceso de recoja de firmas que todavía no han entrado. Que todavía no han presentado ningún paquete de firmas. A ver, mire, más de 2.200. En proceso de inscripción ciertamente hay 5 más, ¿no? Que son Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios y Obreros, Partido Político Perú Acción, que antes era Nación, Voces del Pueblo, Partido Político Popular Voces del Pueblo, uno nuevo en proceso de inscripción, sí creo, y Primero la Gente, ¿no? Primero la Gente, Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso, o sea, 5 más. Esos ya están listos para recibir su credencial. Así es, o sea, estos 5 más. Ya están listos para recibir sus credenciales, y ya prácticamente debe ser en esta semana la publicación de la resolución que los acredita como partidos. Pero le digo, en trámite, que están recogiendo firmas y con un gran avance, es otro grupo todavía muy grande. Y ahí calculo que van a llegar unos 10 a 12 más, que si las elecciones van a ser, como bien se ha dicho, de julio a agosto, que salga la señora, y de ahí programa 6 meses más, estamos hablando de 30 probablemente que puedan llegar a este proceso. Ciertamente, ¿no? Claro que de esos 30, aplicando la valla electoral, yo creo que se volvería de nuevo al número de 8, 9 o 10 que quedaron, 10 que fueron, ¿no? Y sobre esa base, los 20 congresistas que sacaría, eso sería el denominador de todo su proceso electoral que ha sacado el fujimorismo, ¿no? Su época de oro fue pues cuando sacó 73 congresistas, ¿no? Y ahí quedó. No, pero siguen siendo, si lo vemos eso como fuerza, digamos, como número de representantes en el Congreso, siempre tienen pues han tenido, hasta en la peor época, siempre han tenido sus representantes, y con ello se han sabido mantener en todo este proceso posterior a lo que Fujimori ya dejó la presidencia, ¿no? Ahora,
General, ¿usted está participando en alguna organización política? ¿Está haciendo activismo político o solo de manera libre, digamos? Estamos tratando de consolidar un proyecto político, pero todavía no hemos avanzado demasiado, digamos. Esperamos que el tiempo nos dé para poder lograr algo. Sí, porque en el cómputo de los plazos, si vemos, las elecciones, el cambio de gobierno, en un periodo normal, hablamos del 2026, serían las elecciones el 12 de abril del 2026, estas se tienen que convocar 9 meses antes, hablamos del 12 de julio del 25, y si para ser candidato presidencial se requiere un año de afiliación con anterioridad a la fecha de la declaratoria, entonces hablamos 12 de julio del 2024, o sea, hay un añito, pero, o sea, ahí viene el detalle, pero si se acorta un año, ya digamos que ahorita tenemos hasta el 12, quien quiera ser candidato presidencial para tener en cuenta ello, ¿no? O le pasaría a las organizaciones que están pues en proceso de inscripción, se entiende que estarían ellas exceptuadas en tanto en proceso de inscripción están de cara a lo que se viene como... O dar una ley especial que una transitoria. Justamente, ¿por qué? Porque se puede legislar en materia electoral hasta 6 meses antes de la elección. A pesar de que se puede, que ya estaría pues en convocatoria la elección 9 meses antes, como ¿no? las primarias está establecida desde el 2021 para adelante, sin embargo... Que eso también es relativo, general, vemos que no funciona, ¿no? Es mucha infraestructura, un sinnúmero de presupuesto que se ve, listas únicas. Yo creo que ahí las organizaciones políticas debieran tener el control y el manejo interno, general. General, siempre es un placer hablar con usted y siempre su conocimiento vasto en seguridad y siempre lo vemos inmerso y estando siempre en ese rol de dar a conocer todo lo que bueno se puede hacer por la seguridad en nuestro país. Señores, dicho esto, nos vamos a un corte comercial y continuamos con nuestro siguiente invitado, las palabras finales del general como despedida. Bueno, muchas gracias por la invitación y como siempre poner en la agenda y como con subrayado, la seguridad debe ser una tarea de todos. Muy bien. Gracias, general. Nos vamos a un corte comercial y seguimos con nuestro siguiente invitado. Arroz con pollo con papa a la huancaína en BSTV, canal 3 de BES Cable. En el 23 de la 110, dicen que el fuego empezó a las 3. Hay fuego en el 23, en el 23. Ya le paso a la sirena. En BES Cable, el fútbol es para todos. Disfruta de Liga 1 y Liga 1 Max ahora en tu programación. Afíliate llamando al 640-9380 y vive la emoción de un campeonato espectacular. BES Cable para todos. Atención. Personal técnico ajeno a la empresa está realizando instalaciones clandestinas para reconectar la señal de BES Cable ilegalmente. Se están realizando constantes operativos para evitar que nuestros clientes sean víctimas de estafadores. Tanto las personas que contraten este servicio como quienes lo efectúen serán denunciadas. Si observa algún hecho irregular, denuncie llamando al 640-9380. Recuerde que la piratería está catalogada como hurto agravado. BES Cable para todos. Estás viendo BES TV. ¿Tienes una marca?
Esta es tu oportunidad de llegar a más personas. Promocionando tu negocio en nuestro canal. Anuncia aquí y haz que tu empresa tenga un mayor alcance. En vez de